Bienvenidos al análisis COVID-19. Hoy es domingo 9 de mayo, Día de Europa. Cerramos la octava semana de confinamiento sobre el coronavirus en nuestro país con buenos datos. Vamos a repasar las previsiones para mañana, quizá para lo que viene por delante la semana que viene, el calendario, y vamos a analizar la resolución de ayer del Ministerio de Sanidad sobre la desescalada, la entrada a fase 1. Ha beneficiado a la mayor parte del territorio, si bien en general ha sido una buena medida porque se ha centrado en los territorios fuera del foco principal de la pandemia, que es el foco A4, comunidades. Y han sido estas, es decir, Cataluña, Madrid, Castilla-La Mancha y Castilla y León, en donde se concentran la mayor parte de territorios que seguirán en fase 0 seguramente una semana más. También en otros sitios, en otros lugares, en otras comunidades, ha habido también en algunos casos restricciones, como el caso de Andalucía con el foco Málaga-Granada, que lo han dejado en fase 0, o también en algunas zonas de Valencia, etcétera. Pero, grosso modo, coincidía con las previsiones realizadas en el modelo. Vamos a hablar de todo ello y, como digo, del informe completo en unos segundos. Como siempre, comenzamos con el reporte, y el reporte previsto para mañana domingo, bueno, pues arroja buenas cifras en general. Indudablemente estamos en fin de semana y esto se notará tanto en la cifra de decesos como espero en la de contagios e incluso, ojalá, y mantenga la de curados porque, insisto, es una de las mejores garantías para el sistema. Estamos prácticamente en 60.000 activos previstos para mañana. Hace nada estábamos en 90.000, se ha reducido en apenas semana y poco en un 30%, lo cual es una muy buena noticia, ¿no? Bien, para mañana entonces en contagios PCR pues estaríamos en torno a unos 700 más, en 224.300 aproximadamente. En Castilla-La Mancha de esos corresponderían a unos 16.324, es decir, pues unos 40 y poco más, estaríamos en esa línea. Los decesos, que es muy importante, bueno, pues mañana deberíamos caer bajo soporte de 150, la estimación es de 148, debería ser así al ser domingo y al haber una serie de condicionamientos como registros civiles, etcétera, funerarias, que no van de la misma forma y no hay un ajuste de cómputo tan rápido. Bueno, pues eso motivaría que seguramente mañana tuviéramos una cifra de deceso bajo ese soporte. Sería necesario. Si no fuese así, realmente el rebrote que ha habido en este foco A4 está haciendo, se está notando, que ya lo ha hecho en esta semana, también en el resto de las cifras nacionales, ¿no? En Castilla-La Mancha, de hecho, esperamos que incluso estén por debajo de lo de hoy. Hoy hemos tenido ya una cifra más en la línea de lo esperado, con 25, mañana deberíamos estar en torno a 22, eso es lo que prevé el modelo. Las UCIs, las ocupaciones en UCI sigue siendo, pues está en la línea, es decir, está en el límite, como digo, pero sigue incluso todos los días bajando un poquito, lo cual es bueno. Hoy ha sido inferior a ayer y el foco A4 pues condensa prácticamente el 70% de las nuevas UCIs, y en Castilla-La Mancha pues liberaremos para mañana el entorno a 7, hoy han sido 4. Y bueno, lo que decía antes, los curados pues a muy buen nivel, pues hemos estado en 2.800 altas, una barbaridad, muy buena, dato, muy bueno, porque hemos acercado incluso al soporte de 3.000, y para mañana lo previsto es que estemos en torno a las 2.400, ojalá y sea así. Y a nivel de Castilla-La Mancha, bueno, pues también hemos conseguido aumentar un poco más rápido y la previsión para mañana también es estar en torno, pues como veis, a unas 60 nuevas altas, ojalá y podamos verlo así. Para el lunes, bueno, pues bajamos un soporte, estamos en una semana más y la idea es que estemos en altas en torno a las 2.100 y que, aunque el lunes siempre es un efecto un poco inferior, pero bueno, y que los contagios estemos entre el intervalo de 400-900 y que ya realmente el modelo en decesos quede bajo soporte de 180. Todo esto es más o menos el resumen, pero vamos a ver un poco el tema del análisis regional y los calendarios. ¿Qué ha supuesto ahora el tema de la desescalada? Bueno, pues una nueva apertura, sobre todo para el sector servicios y para el sector primario. Es un inicio para
la normalidad en estos sectores, ¿no? Fundamentalmente es ahí donde se va a notar. Claro, luego también estaría permitido reuniones de un grupo de personas de la familia, ¿no? Y eso, bueno, hay muchas ganas y está bien, pero justamente estas situaciones en el pequeño comercio, etcétera, o sea, la economía, el empuje de la economía, el inicio, pues han sido restringidas para algunas áreas y yo creo que se ha hecho con buen criterio, porque se ha apuntado mucho al foco A4. Fijaos ahora mismo en el tema de excesos hemos tenido que subir. Esta semana se preveían datos mejores y sin embargo vamos a acabarla o a cerrarla en torno de 191 de media en España, lo cual, bueno, pues es un retroceso significativo pero menor de los anteriores y bueno, pues esto es porque el foco A4 ha mantenido e incluso las curvas se han suavizado. Fijaos esta que es la de Castilla-La Mancha, que está dentro de ese foco A4, pues cómo se ha ralentizado, ¿no? Iba mucho más rápido y esto ha subido y bueno, pues poco a poco eso va a costar más bajarlo, pero mayo sigue siendo el mes para que realmente se acabe este primer brote de la pandemia, que se acabe con él, ¿no? Sigue siendo el mes y no hay nada diferente, lo único es que va a ser algo más lento de lo que estaba previsto. Hay siempre un tono o algo entre medias, ¿no? Hay que equilibrar entre la bajada y eso es lo que está haciendo el Ministerio y el tema económico, ¿no? La crisis económica es necesario empezar ya, es empezar ya a trabajar, sí, pero con unas garantías. Y esa es lo fundamental para mí, porque el tema de contagios, fijaos, empezamos la semana muy bien, empezamos en 300 y pico contagios PCR, que también hay de los otros, que hay que tener en cuenta, yo lo hago en el modelo, y al final vamos a acabarla en 700 y pico, es decir, ha sido más lento, ¿no? Seguimos en la buena tónica, seguimos en la buena línea, pero no hemos cerrado tan rápido. Se ha focalizado totalmente en el análisis regional, vemos que se ha focalizado, lo digo una vez más, ya están todas las comunidades en verde, porque prácticamente desescalada se ha autorizado en todas las que están en verde en un 100%, aunque hay alguna, como la Comunidad Valenciana, que en algunos departamentos se ha dejado en fase 0, más castigados, igual que en Andalucía, que también en Granada o Málaga se ha dejado también en fase 0 esas dos provincias. En el resto se condensa en las 4 rojas que tenemos aquí ya y que el modelo estaba trazando y siempre dejando en la primera parte de la tabla, porque eran, digo, las más castigadas. Siguen siéndolo y por eso están donde están, aunque a Cataluña se le ha dejado algunos departamentos ya en fase 1, como bueno, pues la zona de Tarragona y la zona de Lérida Sur, pues fundamentalmente, Lérida Norte, es decir, la zona de los Pirineos, se les ha dejado pasar a fase 1 y bueno, y en Castilla y León algunas áreas rurales también se les ha dejado mínimo, igual que en Castilla-La Mancha se les ha dejado a Guadalajara y a Cuenca. Creo que ahí hay un error. Y lo digo claramente, yo sabéis que trato de ser muy claro con datos. E insisto, bueno, que si se cogen los datos y se tira mucho de densidad de población, cierto que hay mucha menos riesgo de contagio porque hay mucha menor densidad de población, es decir, la cantidad de gente que vive en un espacio. Cuenca es de esas zonas de la España vaciada que se llevan ahora tanto, ¿no? Entonces, es verdad que hay mucha zona rural, pero es verdad también que hay una zona sur, dependiente del complejo Mancha Centro, que está castigada por la pandemia. Al menos esa zona debería haberse dejado en fase 0. Y bueno, la capital sí que es verdad que ahora mismo tiene un régimen hospitalario adecuado, pero creo que esta comunidad, y ahora lo vamos a ver también más detenidamente, esta provincia debería haber esperado junto a las otras 3 en fase 0. Mirad, hoy pues los datos son buenos en general, estamos en fin de semana, insisto, tenemos 179 excesos. Recuerdo que ayer estimaba, se puede ver, 184, creo recordar, no, 183 si no recuerdo mal, es decir, 4 más, y bueno, en Castilla-La Mancha era donde me equivocaba porque el soporte estaba más alto, estimaba 28. Finalmente han sido 25, de lo cual me alegro, ojalá hubieran sido 0. Y bueno, pues prácticamente quiero decir con esto que había estimado perfectamente lo que iba a pasar hoy en cuanto a cifras de decesos. Otra vez vemos que el 66%, creo recordar hoy, de todos los decesos se vuelven a agrupar en el foco A12. A4. Ha tenido un pequeño repunte el País Vasco y también Andalucía. Son las únicas de la zona verde que hoy han tenido esa
ese pequeño o leve repunte bueno, que completan el mapa del estado, ¿no? Pero en general veis que todas las comunidades pues presentan datos bastante buenos. Hay ceros, como el de, siempre me gusta contarlo, el de Canarias o el de Cantabria. Ahí no ha fallecido nadie en esas comunidades, junto a Ceuta y Melilla. Hay unos también en Asturias, en Murcia, bien, hay muchas comunidades que están en otra cosa, como he dicho siempre. Entonces, claro que pueden empezar en fase 1 con control, con precaución, pero creo que sí. ¿Dónde no? Pues efectivamente, ni en Castilla y León, aunque hoy ha tenido, vuelvo a insistir en esta comunidad, está teniendo una semana haciendo muy bien los deberes y hoy ha tenido un muy buen comportamiento, tanto sobre todo en el tema de decesos, que ha caído por primera vez bajo de la decena. Y bueno, los que siguen estando peor ahí son Madrid y Cataluña, y en temas relativos, o sea, si yo cojo la población, aunque no lo parezca, Castilla-La Mancha. Castilla-La Mancha en temas relativos está teniendo todavía la máxima mortalidad en España. No es que tenga la máxima mortalidad acumulada, que también es líder, sino que 25, si lo multiplicamos como hacía ayer, para ponerlo en términos relativos por Madrid o por Cataluña, tendríais que multiplicarlo por 3, al menos estaríamos en 75. Veis que esa cifra es mayor que cualquier otra. Por eso digo que Castilla-La Mancha tiene ese problema y lo tiene, y hay que concienciar a la gente que en Castilla-La Mancha la pandemia sigue. Por eso no entendía que, bueno, pues nuestros dirigentes quisieran pasar tan rápidamente a fase 1. Y si me voy a las provincias, y ahora ya perdonar los que no sois de mi región, pero bueno, lo veis, igualmente, pues voy a explicar el por qué Cuenca, lo contaba hace un momento en la radio, por qué Cuenca no debe estar en fase 0. Bueno, pues mirar, hoy tenemos acumulados 385, PCR son 41, sí, pero 385 test que han dado positivo. De ellos, lo máximo, 108, el número mayor, se van a Cuenca, que además es la provincia menos poblada de la comunidad autónoma. Bueno, pues eso es evidentemente, si estamos hablando de contagios, es un problema y grave, ¿no? Porque se sigue extendiendo ahí, se sigue extendiendo en esta provincia. Pero es que además es la única que tiene decesos por encima de su media hoy también. Más evidente aún si queréis, ¿no? La media le corresponde de toda la pandemia ahora mismo 5 diarios, 5 decesos diarios. Perdón por hablar así, sé que son personas, ¿no? Pero ahora mismo están 6. Y es la única que supera su media de las 5 provincias. Bueno, pues los datos, por supuesto, siempre los mejores son para Guadalajara. Por eso siempre dije que Guadalajara, tanto, fijaos, el nivel de contagios, por ver la otra que ha pasado, está en 18. Por favor, es muy poco. Es el mínimo, prácticamente está controlado. Eso da idea de que 18 personas pueden estar controladísimas. Y la pandemia está cerrando su curva. Y en decesos, 3. Es un número realmente, relativamente, pues bajo. Incluso ayer tenía 0, creo recordar, o hace 2 días. Es decir, es una provincia que sí que está cerrando curva. Pero bueno, hay otros muchos indicadores acumulados, etcétera, que me permiten ver esto. Pero bueno, estos son los del día a día y corresponden a hoy, y por eso quería que los vierais, ¿no? Y en Castilla-La Mancha, el resto, bueno, seguimos teniendo bastantes hospitalizados, lo decía ayer. Todavía tenemos una masa hospitalizada de casi 600. Han bajado en 31, muy bien. Ese es el dato, por eso creo que la semana que viene vamos a estar en condiciones perfectas de poder entrar con toda la comunidad autónoma a fase 1. Pero habrá que esperar unos días, igual que Madrid, igual que Cataluña. Tendremos que esperar unos días porque aún tenemos 114 personas en UCI y hay otras patologías. Y de inicio, antes de la pandemia, teníamos unas 117 UCIs establecidas. Ahora tendremos más, sí, pero también hay otras pandemias. Y si esto rebrota y vuelve a pasar, lo que no queremos es que pasen cosas como las que pasaron en marzo, ¿verdad? Pues esta es la situación. Y en residencias seguimos teniendo un grave problema, porque ayer se contagiaban 80 nuevas personas dentro de las residencias y de los 25, 5 decesos son dentro de residencias. Entonces, seguimos teniendo ahí un problema, ¿no? Que hay que terminar de controlar. Todo eso necesita un tiempo. Y todo eso necesita paciencia y control de los ciudadanos. Hay muchas necesidades económicas, las hay, más en nuestra comunidad, que os voy a decir, soy economista realmente, ¿no? Y más en nuestra comunidad, que es de renta baja, pero hay otras necesidades que son superiores. Y hoy perder, a priori, perder una semana, seguramente que podremos ir más deprisa en otras fases y la podremos ganar. Pero perder esa semana es ganarla. Porque si no la perdiéramos, perderíamos después mucho más tiempo, creerme, y tendríamos un grave problema. Bueno, pues ese es el resumen. En cuanto a curva internacional, simplemente decir que todo más o menos sigue en la misma tónica, fin de semana, salvo, y también lo dije hace tiempo, un problema que tenemos grave, es en Brasil.
Y en Estados Unidos. En Estados Unidos se ha dejado ir o algo así parece, porque está en una meseta continua de unos 2.000 decesos día, una barbaridad. Pero es que en Brasil están en pico continuo. Otra vez hoy, esta semana están con picos. Hoy tenían 751 decesos contabilizados en el día, ¿no? Entonces, bueno, pues parece que está algo más descontrolada la pandemia en estas zonas que digo, en América, y vamos a ver si todo va mejor. En lo que es Europa, y hoy es su día, lo decía al principio del vídeo, es el día de Europa, pues prácticamente todas van en la buena tónica. Reino Unido sigue teniendo un nivel demasiado alto respecto, es decir, está todavía en meseta, por eso no le pongo bajada, está en unos 700 días de decesos, es decir, es la única de las que se ven aquí que no está ya haciendo los deberes de su cierre, ¿no? Digamos que las demás van en una buena sintonía y España, insisto, está en una buena tónica respecto a las demás. Si hablamos de focos, finalmente, para acabar, como siempre, deciros que, bueno, pues Castilla-La Mancha, lo digo por mis conciudadanos, con todo respeto, es el líder en España, pero además es que como sigamos así va a ser el líder en Europa porque está acercándose cada vez más a la región de Lombardía en Italia. Espero que no, espero que esta semana realmente cierre curva. Todo lo que se ha visto es un leve repunte. Seguramente el martes tendré mucha más información porque es el dato que puedo hacer comparativa, porque ahora tenemos efecto fin de semana hasta el lunes incluido, incluso llega el martes, quizá el miércoles pueda decir claramente si esto ha pasado y realmente estamos en mejora, porque ahora hay dos situaciones, una la del foco, la de las 4 y otra del resto. Bien, yo creo que vamos por el buen camino, pero ahora lo cuento en la síntesis final. Terminamos diciendo que la semana viene con buenos datos, sobre todo en la España fuera del foco, pues la tónica es que se vaya cerrando y se vaya cerrando a buen ritmo. Vamos a ser de todas formas precavidos y vamos a hacer las cosas como nos dicen y vamos a hacer una desescalada paciente y tranquila. También en las zonas de fase 0 del foco a 4, que ahí todavía hay que tener mucho más cuidado, cuidado Cuenca, cuidado Guadalajara, cuidado las zonas, algunas zonas que con pinzas se han salvado, como para mí Navarra, como para mí la provincia de Zaragoza, cuidado en todos estos sitios y bueno, en algunas zonas de Cataluña. Vamos a ir con mucho cuidado porque el rebrote podría ser muy malo, podrían ser muy malas noticias porque todo esto nos podría aparcar, recuerdo cómo evoluciona la pandemia, 2 o 3 semanas más de demora y ya que llevamos 8, creo que es bueno que vayamos haciendo las cosas como nos dicen. ¿Vale? Y bueno, por el resto, mañana buenas noticias, creo que vamos a estar por debajo de 150 decesos, en Castilla-La Mancha ojalá y creo que estemos en torno a los 20, y bueno, pues toda la semana viene en esa tónica, en la cierre de curva, porque los que se han quedado a fase 0 no es una competición como dicen, pero parece que les incentiva más para tratar de controlar todo esto y quizá para mentalizarnos los habitantes que vivimos ahí de que no están las cosas tan bollantes como podemos pensar. Vamos a tomárnoslo con calma, pero vamos a hacer bien las cosas y yo creo que en una semana estaremos todos en esa deseada fase 1, toda España, todo el país, y estaremos hablando de un cierre de curva también en el foco a 4 y en unos decesos en torno al centenar como mucho, lo cual sería otro escenario completamente diferente al que vamos abocados, si todo va como dice el modelo y como tengo previsto, al que vamos abocados ya en esta semana de mayo que nos viene delante del 11 al 17. Nada más, un abrazo, like, todos en casa siempre que podáis, si sea lo que tengáis que hacer, salir con calma, guardando las medidas de seguridad y lo dicho, hasta pronto.